Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a los Fleece Fashion Law Encuentros. Este es nuestro segundo encuentro del año 2022. Bienvenidos a todos ustedes que están allí siempre siguiendo nuestras actividades, siguiendo nuestros eventos y bueno, todo aquello que nos hace crecer y cada vez más aprender sobre Fashion Law o Derecho de la Moda. Como siempre, les pido que me hagan saber a través del chat si no se escucha bien, si hay problemas con el audio y con la imagen, ¿ok? Porque siempre la tecnología nos ayuda muchísimo. Gracias a la tecnología podemos estar conectados de diversas partes del mundo, pero a veces nos hace algunas pasadas y bueno, es necesario estar atentos para que no haya algunos fallos tecnológicos con respecto a la conexión. Permítanme poner un segundo acá el tiempo para estar atenta con el tiempo que llevamos y así no pasarme, como siempre. Bueno, estoy viendo ya que se están incorporando varias personas, estoy súper contenta, he visto por acá que, bueno, tenemos a unas invitadas especiales que creo que se pudieron conectar. Está Emilio. Hola Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido. Que el último Fleece no pudiste conectarte. Está Cristiane Tagues da Silva, está Federica Richter. Bienvenidas, gracias por conectarse. Para nosotros desde Fleece es un placer tenerlas acá, aparte que ustedes son parte importante de este Fleece Fashion Law Encuentros, porque se basa en un artículo que ustedes desarrollaron para la revista Fleece, Moda y Derecho al Día, número 5-2020. ¿Okay? Así que muchas gracias por estar aquí. Vamos a conectarlas después. Vamos a ver si es posible que ustedes posteriormente puedan participar de manera activa. ¿Ok? Vamos a ver esto acá. Ok. Bueno, ya para ir arrancando, ir comenzando con este encuentro, ante todo, bueno, me presento, soy Antonella Di Campo, directora del Fashion Law Institute Spain. Soy la fundadora del instituto. Para los que no estén muy familiarizados con el instituto, con Fleece, les comento que es el primer instituto español. Fue fundado en Madrid en el año 2016. Y bueno, desde que comenzamos nuestras actividades, somos muy activos. Procuramos siempre tener diversidad de opiniones, diversidad de puntos de vista, porque siempre partimos del principio de que el Fashion Law es una disciplina muy transversal, muy diversa, y como versa una industria tan global como la industria de la moda, lo concebimos de esa manera, como una disciplina muy global. Por eso van a poder ver, y en este caso, hola Carolina, y en este caso, este evento de hoy nos va a permitir establecer un poco de derecho comparado, porque justamente el artículo desarrollado por Cristiane y por Federica nos habla un poco de la legislación, nos habla de hecho de la legislación de su país, que es Brasil. Y eso es excelente porque, como siempre les digo a los alumnos y a los colegas, nunca sabemos cuándo alguna de nuestras marcas o personas que asesoremos en Fashion Law en algún momento determinado quiera incursionar en otros mercados. Y eso, el tener un conocimiento base y, por supuesto, tener, personas en los diferentes países que nos puedan apoyar, es un activo importantísimo. Bueno, dicho esto, quiero ya pasar con la presentación. Espero no tener problema con que ustedes la puedan ver de manera clara, sobre todo cuando haya alguna diapositiva que pase de una a otra, que no haya problemas con ello. Vamos a ponerla y empezamos por aquí con la presentación.
Ok, por favor háganme saber en caso tal de que no se vea. Bueno, como ustedes ven, esta es nuestra imagen corporativa. Quiero recordar que estos Fleece Fashion Law Encuentros ya tienen 5 años, desde el primero que celebramos en enero del 2017. O sea que estamos de aniversario, un aniversario para nosotros importante. Ya estamos en la etapa de caminar un poco más estables, como los niños que, bueno, ya a sus 2 años comienzan a andar. Y nuestra andadura, bueno, hace que nuestros pasos sean cada vez un poco más firmes y estables. Y bueno, y a todos aquellos que nos acompañan en ese caminar, bienvenidos sean. Como ustedes saben, el día de hoy vamos a hablar de un tema que curiosamente es un tema que eh, puede ser conocido o puede ser familiar para algunos abogados que se dedican a la propiedad industrial intelectual o a la tecnología. Sin embargo, el público en general no está del todo familiarizado, no sabe muy bien de qué va, me refiero a diseñadores, a personas incluso involucradas a la industria de la moda, hasta que hacemos entrever una problemática que fue muy recurrente hace unos años atrás, sobre todo cuando proliferó la tecnología del Internet. Y bueno, y de hecho, ya cuando tú le comentas de qué va este tema, cuál es la incidencia que puede suceder cuando hablamos de marcas registradas y nombres de dominio, entienden perfectamente qué problemática puede suscitar esta situación. Entonces, muchos de ustedes pueden que estén familiarizados con el tema, que sepan e incluso hayan tenido algún inconveniente relacionado con esto, y muchos otros sencillamente será algo nuevo, ¿no? Pero les comento, una de las cosas que siempre tratamos de tratar temas en la revista que son temas atemporales, por así decirlo, no son temas que pasan de moda, no es una revista que aborde temas que sean trending en un momento determinado, que sean tendencias y posteriormente pasan de tener vigencia, todo lo contrario. Este tema particularmente se abordó por nuestras invitadas de Brasil, se abordó en el año 2020 y sigue siendo un tema que puede ser, o una problemática que puede ser recurrente. Ok, aquí tienen en la presentación los puntos que vamos a tratar. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ver qué es una marca, para aquellos que de pronto no estén familiarizados con estos puntos, lo que es nombre de dominio. Vamos a hablar de los problemas relacionados con el nombre de dominio y las marcas registradas, la ciberocupación, la legislación. Solamente nos vamos a circunscribir en este caso en este punto particular a lo que es la Unión Europea y España, y luego vamos a ver, cuando veamos el abordaje que se hace de Brasil, vamos a ver la legislación aplicable en Brasil, vamos a ver lo que son marcas notorias y marcas renombradas, las posibles acciones o solicitudes o peticiones que se pueden hacer una vez presentado un inconveniente de coalición o conflicto entre marca y nombre de dominio en Internet, la situación o procedimiento en Brasil y el procedimiento o acción en España. Déjenme, antes de continuar, cerciorarme de que no haya alguna pregunta por acá. A ver, déjenme ver un segundito, o algún comentario. Bueno, hasta ahora no veo ninguna pregunta ni comentario. Quiere decir que todo va bien y que ustedes están viendo la presentación. Ok, entonces, visto ya el índice como tal de lo que vamos a conversar hoy, cabe destacar que es un hecho cierto que cada vez más es frecuente o toma más fuerza el uso de los nombres de dominio para identificar una marca, para identificar un producto, para identificar un servicio o una actividad empresarial. Esto, por supuesto, hace que se aproximen un poco al objetivo o las funciones de las marcas registradas, porque con esta proliferación del Internet y más aún con los últimos años donde hemos vivido una época de pandemia, donde todos para estar conectados, como lo estamos haciendo ahora, lo tenemos que hacer a través de la red, hace que ese nombre de dominio, esa dirección web, y ese nombre para identificarnos unos de otros en el inmenso mar de Internet, tome cada vez más relevancia y sobre todo relevancia a nivel comercial. Porque, de hecho, esto, sobre todo esta identidad o esta fuerza distintiva de unos nombres de dominios con respecto a otros, o esa fuerza distintiva de un nombre en general, que por supuesto después se traduce en una página web o se traduce en un nombre de dominio, puede obtener importantes ingresos con motivo de publicidad, con motivo de promociones, con motivo de visitas, que de hecho se ha vuelto como un negocio muy lucrativo. Entonces, desde varios puntos de vista,
Todo esto ha hecho que el nombre de dominio o esa designación de un nombre de dominio en la web ya no es simplemente una curiosidad, es una novedad o es algo alternativo, como pudiera pensar antes algún comerciante, como pudiera pensar algunas pymes, que bueno, si estaba en Internet estaba bien y si no estaba en Internet daba igual. Esto ya no es así, esto ha cambiado trascendentalmente y se ha afianzado con los últimos años y se va a afianzar cada vez más. Entonces, en este Fleece Fashion Lo Encuentro vamos a tratar brevemente algunas puntualizaciones legales relacionadas con el conflicto que puede suscitarse entre una marca registrada y un nombre de dominio en Internet, en la cual estos nombres coincidan, ¿ok? Vamos a ver entonces, en un primer lugar, haciendo un breve repaso o alusión a de dónde partimos, vamos a hablar del hecho de lo que es una marca. Para no distraernos mucho o ser tan técnicos, cabe destacar que la Ley Española de Marcas, la vigente del 2001, establece en el artículo 4, dice textualmente, que podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra, o ser representados en el registro de marca de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. Bueno, llevando esto a términos más coloquiales, la función fundamental de las marcas registradas es que el mercado, ¿ok? Porque recordemos que tiene una connotación mercantilista, ¿no? A diferencia de otros derechos de propiedad intelectual o que son intangibles, como pueden ser, por ejemplo, unos derechos de autor, una de las características primordiales de la marca registrada es su connotación mercantil, que por lo general se hace para obtener un lucro. Entonces, la idea es que en el mercado, estas diferentes empresas, diferentes comerciantes, diferentes particulares que ejerzan una actividad con una marca registrada puedan distinguirse del comerciante o la empresa que, al igual que él, o puede ejercer la misma actividad o una actividad similar. En esencia, es tan simple como esto, distinguir a unos de otros en el mercado. Y por supuesto, esto tiene una connotación que es muy importante y que es fundamental en materia de entender cuándo puede prosperar una acción por supuesta vulneración de una marca registrada o una acción porque se pueden estar vulnerando algunos derechos, es siempre determinar si existe esa posibilidad real de que esa marca, que se supone que debe distinguir un producto o un servicio, puede ser fácilmente confundible con otra. ¿Ok? Bueno, en función de esto, vamos a ver desde el punto, en este sentido, comparativo, vamos a ver entonces qué es un nombre de dominio, que ya todos sabemos de qué va el nombre de dominio, pero según algunas designaciones o términos que podemos encontrar por allí, se dice que un nombre de dominio es la dirección asignada al usuario de un ordenador. Yo diría de una dirección IP o una dirección IP, que son los términos un poco o la numerología técnica para distinguir una determinada conexión. Esa dirección que determina, esa dirección IP que está integrada al Internet, puede estar constituida por letras, por acrónimos, por nombres o palabras. Esto en un primer momento lo que hace, ese nombre que nosotros podemos distinguir y podemos ver y perfectamente leer, es una transformación de un lenguaje técnico que internamente ubica esa dirección, esa página web o ese nombre de dominio, y que para que los particulares podamos perfectamente apreciar y leerlo, se determinan por esa dirección o nombre de dominio, dirección IP. Cabe destacar que existen diferentes niveles de nombres de dominio. Muchos de ustedes ya deben estar bastante familiarizados que dentro de este esquema, complejísimo esquema de los DNS o nombres de dominio, existen un primer nombre de dominio o un primer nivel que es como un principal, un nivel principal, que son los otorgados por las denominaciones, nombres de dominios que terminan en .com o .org o otras, o .net, por ejemplo. Son denominaciones de primer nivel. Hay de segundo nivel y que a su vez se subdividen, ¿no?
Por ejemplo, pudiéramos hablar de designaciones de segundo nivel, como puede ser, en el caso de España, .boe, que es el boletín oficial, o esas mismas denominaciones que no son tan genéricas como .com, .org o .net. Podemos encontrar unas denominaciones que es importante establecer o entender un poco la diferencia, que son denominaciones territoriales, que también muchos de ustedes ya deben estar familiarizados, como en el caso, por ejemplo, del .es o el .br o el .ca, son esas denominaciones que nos hablan de una territorialidad y nos dicen, si bien es cierto la Internet es global, ya al usuario que entra a esa denominación puede determinar a qué país pertenece o qué región pertenece esa página web con esa denominación, con ese .es, por ejemplo. De hecho, uno de los requisitos para que podamos tener una denominación regional es que efectivamente la página web o la actividad se desarrolle o quien la solicite, su titular, esté en esa región. Por aquello de que siempre lo que busca la ley es establecer una información clara y veraz con respecto al consumidor o al público, con respecto al público. Y por lo tanto, siempre tiene que haber esa información que sea auténtica y no se preste a confusión. Eso es un poco el sentido de poder identificar cuando hablamos de, en el caso de los dominios de segundo nivel como el .es. Eso es importante que lo tengan en cuenta ustedes, si son abogados o cualquier otro especialista que nos esté escuchando de la industria de la moda, que en un momento determinado, en caso de presentarse una controversia, un litigio, ese elemento también reviste, desde mi punto de vista, reviste una importancia, es un contenido relevante a los momentos de determinar si efectivamente los supuestos legales, que ya vamos a ver más adelante, para determinar si hay infracción o hay mala fe al momento de adquirir un nombre de dominio, se puede determinar cuando estamos en presencia de un dominio genérico o un dominio regional. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ok, vamos a ver los problemas relacionados con los nombres de dominio y las marcas registradas, algunos de ellos, ¿no? ¿Qué cosas pueden suscitar? Bueno, dentro del esquema que les comentaba un poco, desde que surgió esta administración o el control de quién lleva los nombres de dominio, sale o surge la ICANN, que también ustedes deben conocer, que es el organismo, yo diría que muy internacional, que es encargado de gestionar los nombres de dominio. Y en todo caso es el encargado también de llevar todo lo que tenga que ver con disputas, ¿ok? En cuanto a los dominios .com. Entonces, este organismo ha generado unas normas justamente para determinar cuándo se puede presentar un conflicto, qué situaciones pueden ser conflictivas al momento de solicitar un nombre de dominio. En el artículo 4.a de las normas creadas por ICANN, establece la política uniforme para determinar cuándo puede existir, conflictos o puede existir mala fe, por así decirlo, en una solicitud de un nombre de dominio. Entre ellas señala que pudiéramos determinar que puede existir un conflicto cuando la identidad o similitud entre un nombre de dominio y una marca o producto o servicio esté presente entre el demandante, que pueda tener derechos previos a este nombre de dominio y se pueda presentar a confusión. ¿Ok? Ya podemos dilucidar. En un primer momento, si hay una marca registrada y posteriormente se registra un nombre de dominio, este nombre de dominio hay que verificar si puede ser objeto de confusión con esa marca registrada. Además, tienen que ser unas características que concurran unas con otras. La siguiente característica o elemento para que pueda existir un conflicto tiene que ver con la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. ¿Okay? Esto suena un poco curioso, ¿no? ¿Para qué alguien va a comprar un dominio si realmente no tiene interés legítimo por este dominio? Ya vamos a ver, y porque esa circunstancia configura un delito bien determinado en todas las normativas, tanto españolas, europeas, como norteamericanas y latinoamericanas. Y por último, cuando se comprueba que el registro y la utilización de ese nombre de dominio se ha hecho con mala fe.
Entonces, tenemos tres circunstancias en las cuales se pueden presentar estos conflictos. Uno, cuando coinciden el nombre de dominio y una marca registrada y puede ser objeto de confusión por los usuarios. Recordemos, como dije anteriormente, que el objeto de la marca registrada es que los usuarios puedan determinar de quién, cuál es el origen de un determinado producto y que no tenga confusión con respecto a quién pertenece ese producto. Luego, tenemos la ausencia de interés o legítimo o derechos para poder solicitar ese nombre de dominio. Y la tercera tiene que ser con el elemento de la mala fe. Teniendo esto presente, bien sea que tengas un nombre de dominio, bien sea que tengas una marca registrada y te encuentres afectado con esta situación, tienes que evaluar si es posible que existan esos elementos, esos tres elementos, de forma concurrente, de manera tal de que puedas tomar una acción, ¿ok? Bien puede ser extrajudicial o judicial contra ese tercero que puede estar generando una de estas circunstancias. Entonces veamos, justo relacionado con ese último punto que les decía que se ha tipificado esta conducta de comprar un nombre de dominio cuando no se tiene un real interés, cuando no se tiene interés legítimo ni derechos legítimos por un determinado nombre, pero se compra el dominio, tiene que ver justamente con esta conducta delictiva que se llama ciberocupación, que está muy motivada, en un primer momento estuvo muy motivada en el hecho de que cuando surgió todo esto del Internet hace unos cuantos años atrás, muchas empresas evidentemente no estaban al tanto, o yo creo que casi nadie en un primer momento sabía el alcance que podía tener esta nueva red que nace en los Estados Unidos y que fue al principio muy novedosa y que se generó con una cierta utilidad y posteriormente se abrió al mundo y es un activo mundial y es un activo de la humanidad. En un primer momento no se tenía claro cuál pudiera ser el alcance, el objetivo, los beneficios. Entonces, sin embargo, otras personas que de pronto, si pudieron tener una visión o pudieron pensar o tratar de hacer negocios con el momento y la oportunidad que esto generaba, comenzaban a registrar denominaciones, nombres de orígenes, nombres de dominio que coincidían con nombres de marcas famosas o marcas renombradas. Marcas que en un momento determinado estaba disponible el nombre, ellos lo compraban, porque recordemos que la única condición para poder comprar un nombre de dominio es justamente es el que llega primero lo compra, así tan sencillo como esto. Entonces, y si está disponible, lo puedes, en principio, ¿ok? En principio era así, lo podías comprar y posteriormente, cuando alguien, esa marca renombrada, quería hacerse de ese nombre de dominio porque pertenecía a su marca, a su distinción en el mercado, tenía la dificultad que ya estaba utilizada. Entonces empezaban procesos de negociación, de venta, de especulación. Entonces, en vista de todo esto, se generó, por supuesto, esta conducta delictiva de ciberocupación que tiene que ver justamente con eso, con esa compra con el fin de vender el nombre del dominio al propietario de la marca comercial. O se compra para atraer al tráfico web o para atraer usuarios que no están relacionados con el producto en sí. O también para atraer con ese nombre que es tan conocido, que es tan renombrado o que puede ser tan famoso, atraer a cibernautas que vengan a tu web y realmente no tienen el contenido que se esperan que puedan tener allí. Entonces se hacen con el objeto de alquilar, licenciar o ceder a posteriori este nombre de dominio. ¿Ok? Y de hecho, una de las características para determinar si es una ciberocupación es que cuando se compra un dominio y no es utilizado. ¿Ok? Esto se ha querido regular en las diferentes situaciones donde organismos como la UIPO, que es la encargada de la propiedad intelectual, y otros organismos internacionales, se ha querido un poco restringir o regular esa situación de que alguien pueda comprar un nombre de dominio sin utilizarlo, porque bueno, puede generar, al igual como pasa con las marcas registradas, que son de obligatorio uso, porque si no pueden caducar, se pretende, todavía no se ha llegado a eso, pero es una de las acciones que en un futuro pudiera, ¿por qué no?, tratar de aplicarse. Ok, con respecto a la legislación, como les comentaba al inicio, en un principio, en la Unión Europea, está el Reglamento sobre Nombres de Dominio de la Unión Europea, en su artículo 5.1.b. Allí se incluyen políticas contra el registro especulativo y abusivo de nombres de dominio.
De hecho, vamos a ver más adelante que en el artículo desarrollado por Federica y Natalie, ha sido de verdad que interesante el hecho de que en la jurisdicción, o mejor dicho, en la ley brasileña, de igual manera ya se establecen unos ciertos parámetros para evitar que se hagan algunos registros de nombres de dominio que coincidan con algunas marcas registradas. De igual manera lo hace entonces esta normativa cuando hablamos de .eu, que es de Europa. En cuanto a la ley española, en su artículo 8.3 establece la protección, pero de manera expresa, para las marcas renombradas o notorias. Veamos, para muchos de ustedes ya saben a qué nos referimos con marcas renombradas o notorias, o ya para el nombre puede ser familiar para ustedes el entender a qué se refiere. Entonces esto nos lleva a ver un poco, bueno, si yo tengo una marca, por ejemplo, de acuerdo a la ley, puedo pretender que es una marca notoria y por lo tanto puedo tener protección, o una marca renombrada. Por eso es interesante establecer algunos parámetros para identificar si esos términos legales se ajusten a los hechos. En el caso de aquellos que se pregunten si pueden ejercer acciones o no, cuando consideren que hay alguna infracción con respecto a una ciberocupación por un nombre de un tercero que corresponda a su marca registrada. Entonces vemos qué son las marcas notorias. El artículo 8 de la Ley de Marcas Española indica que estas marcas son las conocidas por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios. Es decir, en un determinado mercado de productos o de servicios en particular, por ejemplo, la moda, aquellas marcas que dentro del sector de la moda son reconocidas o son identificadas, o quienes se muevan en ese ámbito perfectamente saben a quién se refieren, esa es una marca notoria. Una persona que de pronto no se desenvuelva en el mundo de la moda no tiene por qué conocer ni estar familiarizado con una marca de moda que sea notoria, porque de pronto no es su área y no es su sector. Y por lo tanto, ese hecho de que un determinado número de la población o un conjunto de personas no estén al tanto de ese tipo de marcas no afecta la notoriedad de esas marcas. En contraposición, tenemos, o más que en contraposición, en un punto de vista más amplio, tenemos a las marcas renombradas. Estas son las conocidas por el sector pertinente del mercado, del producto, y por el público en general. Aquí, tomando un poco el ejemplo anterior de las marcas de moda, pudiéramos señalar que hay algunas marcas que no son solo notorias, sino que son renombradas. Por ejemplo, Louis Vuitton, Dior, Chanel, un Versace. Son marcas que, si bien es cierto, son conocidas por las personas que conocen de la moda, que se envuelven o que son consumidores de moda, o que son recurrentes en el consumo de moda y de sus tendencias y de sus marcas, y aquellas que incluso no estén tan pendientes del mundo de la moda. ¿Pero por qué es posible esto? Porque estas marcas se han encargado a lo largo de los años, aparte de todo lo que puede haber detrás de la marca, todo el legado, toda la tradición, hacen unas grandes inversiones de dinero de manera recurrente en publicidad, en gastos por derechos de imagen, con gente muy influyente, con celebrities, y esto hace que a lo largo de los años en el uso de estas marcas sean totalmente reconocidas de manera mundial o global. Entonces, en ese caso son marcas renombradas. Estas marcas renombradas gozan en todos los sentidos, y abro comillas porque hay algunas situaciones y algunas decisiones que últimamente se han producido que en lo particular me hacen un poco dudar con respecto a esto, pero en esencia estas marcas gozan, tal como lo establece el artículo 8.3 de la Ley de Marcas y la mayoría de las legislaciones, establecen de una protección especial, porque justamente se pretende proteger a estas marcas que en cierta manera se ha considerado a lo largo de los años que por este reconocimiento y esta fama son más vulnerables a que terceras personas quieran hacerse con esa fama, con ese renombre y aprovecharse de eso para imitarlas o hacer acciones donde pretendan confundir al público. Entonces, eso hace comprensible que estas marcas estén siempre más protegidas que una marca que no sea notoria. Entonces, ahora teniendo esto claro y delimitado, lo que son aquellas marcas que gozan ya de esta protección, vamos a ver cuáles
En este caso pueden ser las posibles acciones y tener claro si yo, bueno, como ya les dije, si no soy una marca renombrada, qué posibles acciones pueda tener, qué puedo hacer o cuál es la situación práctica si al final, bueno, me veo afectado por una situación de colisión de nombre de dominio con mi marca registrada. Entonces, en cuanto a las acciones o las solicitudes que se pueden hacer en un momento dado, que busquemos ante el organismo que sea, de que hay esa colisión o ese conflicto entre nombre de dominio y marca, una de las cosas que se pueden solicitar es la cesación. Si yo ejerzo una acción extrajudicial, puedo solicitar que ese tercero que está lesionando mi identidad, que está lesionando, generando confusión en el mercado, que cese en su actividad de confusión. Evidentemente, esa es la solicitud. Posteriormente, yo debo probar, ¿no?, mis argumentos. Además, tengo la opción de pedir una indemnización por daños y perjuicios. Tendría que probar igualmente que la acción confusa, la acción de mala fe o la acción, diferentemente, bueno, tienen que estar en los supuestos que vimos antes, la acción que haya motivado a esta persona a tener un nombre de dominio igual a mi marca registrada, me ha causado unos daños que son cuantificables. Y esos daños y perjuicios cuantificables, si yo los pruebo, los demuestro, también los puedo reclamar. Y, por supuesto, puedo solicitar su liquidación, su pago. Y, por supuesto, otra de las acciones es evitar la continuidad de los efectos de la infracción, como puede ser el cierre de la página web bajo el nombre de dominio en litigio. Hay otra que tiene que ver con el traspaso de esa, una vez que se pruebe ante el organismo competente que efectivamente están dados todos los supuestos legales, otra de las consecuencias es, aparte de esta cesación, aparte de los daños y perjuicios, y del cierre de ese dominio bajo ese tercero, la cesión o la transferencia del dominio al titular que corresponde, es decir, al titular de la marca, una vez comprobado que efectivamente es a él que corresponde ese nombre de dominio. Ok, teniendo esto en mente, vamos a ver cuáles son esos principales conflictos y soluciones planteadas que plantean nuestras queridas abogadas desde Brasil, que, bueno, que nos hicieron un artículo increíble, que es Cristiane Tages da Silva y Federica Richter. Esta es la portada de la revista Flis Moda y Derecho al Día 5/2020, aunque allí dice, todavía ese año no existe, hay un error en el número. Pero bueno, el hecho es que la revista Flis Moda y Derecho al Día 5 del 2020, para aquel que quiera indagar más y profundizar en el artículo, está disponible en la plataforma. Por ahora vamos a ver un poco lo que las abogadas plantean en este artículo, que es por demás interesante. En un primer momento hablan un poco de esa proliferación de conflictos que se generan con motivo de, bueno, el aumento de las páginas web. Eso es lo que nos demuestra que en Brasil, al igual, es una problemática recurrente, como puede ser en España, como puede ser en el resto de Latinoamérica o en los Estados Unidos. O sea, que no es un problema único regional. Eso nos denota en un primer momento esa problemática planteada por ellos. Entonces, ellas comentan en el artículo cuáles son las opciones legales para resolver el conflicto de registro de una marca de dominio por parte de un tercero. O sea, con todos estos antecedentes, una vez que estamos en ellos, ¿qué podemos hacer? Señalan en el artículo que para resolver este problema es posible plantear una resolución de disputas directamente al organismo responsable del registro y mantenimiento de los nombres de dominio, o presentar una demanda solicitando la transferencia de la propiedad del dominio al titular de la marca. Esta acción se debe interponer ante el organismo que tenga competencia en su respectivo territorio jurisdiccional. ¿Recuerdan cuando les decía que habían diferentes niveles de nombres de dominio y entre ellos en los dominios de segundo nivel estaban, por ejemplo, el .es o el .br de Brasil o el .pt de Portugal? Bueno, esto es importante a los fines de determinar si yo tengo un cliente, si yo soy un usuario que quiere ver ante qué organismo voy a interponer, sobre todo porque el Internet pareciera que es del mundo, pero evidentemente hay organismos por regiones que controlan, que administran y gestionan. Entonces, tal como le dicen las doctoras, las abogadas, hay que hacerlo en el organismo competente de acuerdo al dominio que corresponda. En este caso, ellas hacen alusión a los dominios .br, que es el organismo, bueno, en un primer momento .br, pero puede ser una página web que evidentemente
el activo o quien la gestione sea .com, ante qué organismo lo puede solicitar. Aquí tenemos, y ella nos presenta cuáles son los organismos competentes en este artículo. Vamos a verlo acá. Ok. En Brasil, el Centro de Información y Coordinación .br sería el dominio para que lo ubiquen posteriormente. SNIC, NIC.br, fue creado para implementar las decisiones y proyectos del Comité de Gestión de Internet en Brasil, por la sigla CGI.br. Es el ente responsable de coordinar integrar las iniciativas y servicios de Internet en el país. Entonces ya hay un primer punto. ¿Dónde me ubico? ¿A dónde voy? ¿Será que tengo que ir a tribunales directamente o hay un organismo previo? Entonces acá pueden ver que hay organismos previos que son los encargados de poder dilucidar, de poder determinar y tomar decisiones de manera extrajudicial en casos de estos conflictos. ¿Cuál es el procedimiento que se establece en Brasil particularmente? En este caso, nos indica el artículo lo siguiente. En Brasil, la resolución que trata sobre los procedimientos para el registro de los nombres de dominio disponibles están establecidas en el artículo 1 del reglamento, que establece que los nombres de dominio serán otorgados al primer solicitante que cumpla con los requisitos de registro descritos en la resolución al momento de la solicitud. Tal cual, se rige como es el principio base de cómo funcionan los nombres de dominio. Bueno, y en cierta manera también, cómo puede ser en el caso de las marcas, pero particularmente en el nombre de dominio, quien primero lo solicita y si está disponible, lo puede adquirir sin mayor complicación. Pero luego se hace una aclaratoria, que es un poco la adecuación, vista la problemática que se ha generado a lo largo de los años, que han hecho algunas legislaciones, como lo hizo en este caso la normativa en cuanto a los registros .ue, también lo hace en el caso de Brasil, donde en su párrafo único establece que es obligación y responsabilidad exclusiva del solicitante elegir el nombre de dominio apropiado para el dominio que esté solicitando. Además, la ley establece que el solicitante declarará que no podrá elegir un nombre que no respete la legislación vigente, que induzca al error a terceros, que viole los derechos de terceros, que representen conceptos predefinidos en la red de Internet, que representen palabras de jerga o abusiva, que simbolicen siglas de estados, ministerios, o que afecte a otras prohibiciones que puedan ser definidas por el reglamento del Comité Gestor de Internet en Brasil. Como ven, ya cada vez se va perfilando y se va ampliando en aras de evitar esa libertad inicial donde cualquiera podía pedir un nombre que fuese lo que fuese, y bueno, pudiera atentar contra la ley, pudiera atentar o ir o solicitar nombres de pronto que son oficiales, o como vimos anteriormente, nombres como acá lo dice al principio, y es un poco el término que usa, que son conceptos predefinidos en la Internet. Yo me atrevería a decir entonces aquellos nombres que evidentemente son de marcas renombradas o conocidas, o que es algo tan familiar para el público que si no está relacionado ese nombre con la actividad que tú haces o no eres el titular, efectivamente hay este precepto que ya te está diciendo que no lo deberías hacer porque sería un actuar de mala fe. Ok, aparte de eso, señala el artículo que en Brasil hay 3 asociaciones o 3 entidades que son competentes y sobre las cuales podemos llevar para resolver estas disputas. Son entidades que están acreditadas para promover el levantamiento y resolución de conflictos que involucra dominios registrados bajo la terminación .br. Estos organismos son la ABPI, que es Asociación Brasileña de Propiedad Intelectual, la CCBC, que son las iniciales de la Cámara de Comercio de Brasil y Canadá, y la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. O sea que tenemos una diversidad de organismos y cada uno de ellos tiene sus propios reglamentos y sus propios costes. Está muy bien, y considerando, bueno, que Brasil evidentemente es un país con una inmensa población, con un aparato productivo muy, muy importante, muy grande, no me extraña que no sea un único organismo que pueda resolver conflictos, sino que evidentemente ajustado al tamaño del país, existen 3 organismos competentes
para resolver las disputas relacionadas con el punto BR. ¿Ok? Ok, ¿cuál es el procedimiento que se establece de manera somera para solicitar esta resolución de disputas? Es, primero, elegir una de las instituciones acreditadas, una de las anteriores, solicitar la apertura del trámite, informando, entre otras cosas, las razones por las cuales el nombre de dominio fue registrado o está siendo utilizado de mala fe. Esto es con el fin de, bueno, también soportar las razones por las cuales el que se sienta afectado cree que se le está afectando tanto en la imagen, en la reputación, puede ser, o le está causando incluso pérdidas monetarias. Se deben incluir las pruebas de la existencia de al menos uno de los siguientes requisitos descritos en el inciso A, B y C del reglamento, ¿no? En este caso, esos requisitos son, primero, casi todos coinciden con los que señalamos anteriormente, con los que están en la resolución de la ICANN, que son: el nombre de dominio es lo suficientemente idéntico o similar para crear confusión con una marca de propiedad recurrente, es decir, una marca registrada. La segunda, que el nombre de dominio sea suficientemente idéntico o similar como para crear confusión con una marca de propiedad del reclamante que aún no ha sido depositada o registrada en Brasil, pero que se caracteriza por ser una marca bien conocida en el campo de la actividad. Este es en el caso de las marcas que, aunque no estén registradas formalmente, son marcas reconocidas en el comercio, por los consumidores. Este es otro tipo de marcas especiales. Pero incluso en estos casos, estas marcas que, aunque no estén previamente registradas, si logran probar ese reconocimiento, también pueden solicitar que cese alguna actividad donde pueda prestarse a confusión un nombre de dominio que se asemeje a su marca. Por último, habla del nombre de dominio que es suficientemente idéntico o similar como para crear confusión con un título de establecimiento, razón social, nombre civil, apellido, seudónimo o apodo notorio. Bueno, este es el caso, por ejemplo, de las personas famosas, en nombres artísticos, singular o colectivo. Entonces, en estos tres supuestos, evidentemente, de manera general, tienes que demostrar, bueno, que existe esa similitud, porque no tiene sentido ir en contra de un nombre de dominio cuando ni siquiera pueda prestarse a confusión. Luego habla de cuál es una de las circunstancias para probar la mala fe, porque como les comenté desde el principio, es importante destacar que por qué se pretende que se cese en la propiedad de este nombre de dominio o en la actividad de este nombre de dominio. Una de las razones de peso importante es que se demuestre que se ha hecho con mala fe. Para hacer esto, una de las circunstancias pueden ser demostrar que el titular registró el nombre de dominio con el propósito de venderlo, alquilarlo o transferirlo al demandante o a tercero. El caso que la ciberocupación que les comenté antes, que simplemente no hay un interés legítimo, se compra con la intención de revender a quien realmente sí lo necesite para el futuro y que se vea en la necesidad de negociar y comprar ese nombre de dominio. Eso evidentemente muestra una mala fe. Que el titular haya registrado el nombre de dominio para evitar que el reclamante lo utilice como nombre de dominio correspondiente. Aquí, por supuesto, es un elemento de mala fe y, por supuesto, atenta contra la libre competencia. Y, evidentemente, esto es una de las causales que perfectamente compromete un nombre de dominio que esté bajo estas circunstancias. Luego habla de que el titular haya registrado el nombre de dominio con el fin de perjudicar la actividad comercial del denunciante. Esto normalmente se puede comprobar en aquellos que son competencia directa o que hayan acciones recurrentes donde de alguna u otra manera un determinado actor o un tercero ha hecho acciones u omisiones en perjuicio de su competencia. Esto se puede probar de esta manera y puede ser una de las circunstancias. Y luego, al utilizar el nombre de dominio, el titular intenta intencionalmente atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web de la red electrónica o cualquier otra dirección electrónica, creando una situación que genere probable confusión con el signo distintivo del denunciante. Teniendo estas situaciones y las pruebas concurrentes de todo esto, se lleva la solicitud a alguno de estos organismos y una vez que se admite a trámite, es decir, que sea admitido por el organismo en Brasil, deben transcurrir un plazo máximo de 90 días contados a partir de la fecha del inicio de la solicitud. Estos 90 días pueden ser prorrogados a discreción de la institución acreditada, siempre que no supere los 12 meses. Evidentemente, ¿qué nos dice esto? Que cuando lo comparas con una vía judicial,
que a algunas personas les puede dar como más tranquilidad o es menos costosa que la vía administrativa, o no llamarlo vía administrativa, sino el arbitraje, evidentemente es más costoso, pero es más corto en el tiempo. En la vía judicial no sabes cuándo pueda esto realmente tener una decisión. Ok, de hecho, nos señalan Cristiane y Federica en el artículo que justamente que si el reclamante opta por internet, por intentar la vía judicial, se ha entendido que la marca registrada con prioridad tiene preferencia sobre el nombre de dominio, debiendo ser transferida al titular de la marca. Esto que ellas hacen mención tiene que ver un poco con el criterio jurisprudencial que se ha generado a lo largo de los años, de acuerdo a las diferentes decisiones en la cual se inclinan los tribunales de Brasil, por lo que se puede entender de esta nota. Quiere decir que ante una disputa judicial donde hay una marca registrada previa y un nombre de dominio que cause la afectación y estén dadas las circunstancias que les mencioné anteriormente, los tribunales son más dados a otorgar la razón o otorgar con lugar las en los casos de marca registrada, porque hay una presunción. Me imagino que una presunción, bueno, que admite, por supuesto, prueba en contrario, en caso tal de que el demandado efectivamente lleve pruebas que demuestren que su intención no era para actuar de mala fe en este caso. Pero bueno, la concurrencia ha sido de otro sentido. Ya para, por supuesto, ir cerrando, antes de pasar a las preguntas, vamos a pasar con el procedimiento en España. ¿Cómo pasa? ¿Qué ocurre en España? Les comento que no es muy distinto al caso de Brasil, bueno, con la única diferencia que nosotros acá en España no tenemos la suerte de tener tantas entidades a las cuales se pueda acudir, como en el caso de Brasil, que tienen 3, hasta ahora nosotros tenemos 2, y tiene que ver un poco con lo que hablamos. Evidentemente no se puede comparar la población de Brasil y la concurrencia de negocio de Brasil con lo que ocurre en España, pero hasta ahora en España la entidad pública encargada es la entidad pública empresarial red.es, tal cual como suena, red.es. Está adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Es el ente que tiene legalmente encomendada la tarea de, bueno, llevar todo lo relacionado con los nombres de dominio.es y, por supuesto, el objeto es contribuir al desarrollo de las telecomunicaciones y la sociedad de la información en España. Este caso, al igual que en Brasil, este ente es el encargado de dirimir las disputas que puedan suscitarse cuando estemos hablando de dominios.es, como en el caso de Brasil, los dominios.br, porque cuando hablamos de dominio como .com o dominios generales, el ente encargado es la ICANN, ¿ok? Como les mencioné anteriormente. Ok. En cuanto a cuál es el procedimiento, tenemos que establece la disposición sexta, apartado 8 de la Ley 34/2002, para quienes quieran indagar un poco y conocer más sobre cómo funciona este ente red.es, está en este dispositivo legal. Y bueno, aquí se establece que los servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico prevén que red.es es la autoridad de asignación de los nombres de dominio bajo la designación .es. Son los que establecen el sistema de resolución extrajudicial de conflictos con el fin de solucionar las controversias que pudieran surgir sobre el registro de un nombre de dominio bajo el .es, entre el titular de una marca registrada y un tercero que alegase algunos intereses legítimos sobre este nombre de dominio. Como les dije anteriormente, para los dominios.com se pueden presentar el procedimiento de resolución de conflicto ante la ICANN, que, bueno, como ustedes saben, es el organismo que es Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, que es el organismo encargado a nivel internacional con respecto a los .com. El procedimiento a aplicar. Bueno, es similar o es muy sencillo en el sentido de que, bueno, en primer lugar, hay que destacar, al ser un procedimiento extrajudicial tiene un coste, ese procedimiento, quien decida acogerse y quien vaya a .res o a este organismo, red.es, tiene que acogerse a lo que establezca la normativa y, por supuesto, a la decisión que ellos emitan en un momento dado. Esto no impide o no obsta
de que posteriormente o en paralelo vaya a la vía judicial, caso en el cual se paralizaría el procedimiento extrajudicial, hasta tanto se obtenga la decisión por vía judicial. Igualmente, bueno, puede darse un desistimiento por las partes, pero en primer lugar, cuando tratamos de ver cuáles son los recaudos o los principales elementos para acudir a este organismo y solicitar una resolución de disputa, coinciden con los que vimos anteriormente, que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el cual el demandante tenga derechos previos, en este caso una marca registrada. Que el demandante carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, lo que ya les comenté, y que el nombre de dominio haya sido registrado de mala fe. Fíjense que repito esto y parece como que, bueno, sí, ya lo sabemos, es porque muchas veces somos muy dados, en cualquier área, cualquier sector, la moda, tenemos clientes que de manera efusiva dicen, bueno, pero es que hay un nombre de dominio que coincide con mi marca. Y bueno, yo quiero accionar porque me está afectando o porque no, simplemente no quiero que esta situación ocurra. Antes de poder lanzarnos al ruedo de una acción extrajudicial o una acción judicial, es importante evaluar previamente si pueden existir estos elementos, porque en caso de que no existan, es muy probable que nuestra acción no pueda declararse con lugar. Es muy probable que no podamos ganar, por así decirlo, y recordemos que en el caso de ir, por ejemplo, a la vía extrajudicial, tiene un coste que lo va a cubrir el demandante. Quien decida obtener esta acción tiene que pagar esos costes. En términos generales, te haces la solicitud, llevas tus argumentos, llevas tus pruebas. El demandado, en este caso, tiene que presentar la contestación y, bueno, tiene un lapso, por supuesto, un plazo de 20 días naturales a partir de la fecha del conocimiento y es decir, de la citación efectiva del demandado para que pueda contestar. Tiene que hacerlo mediante un escrito que no debe exceder de un número determinado de caracteres, no es algo que debe ser muy extenso. De hecho, particularmente las demandas, cuando llevas una solicitud de demanda, no puede exceder de 5.000 palabras, por ejemplo, porque recordemos que esta es una vía expedita. Bueno, en fin, yo lo que diría, y ya para concluir, bueno, les voy a decir las conclusiones formales y ya después les digo mi opinión muy personal. Ok, como conclusión, Isabel Ramos Herranz, que es una escritora española que escribió un libro bastante interesante, que es una de las primeras referencias en cuanto a temas, de hecho su libro se llama tal cual, marca registrada versus nombre de dominio. Ellos dicen, o ella dice, mejor dicho, porque es ella, dice que un nombre de dominio no es solo una dirección IP, sino que va mucho más allá. Es un signo distintivo sui generis, o sea, particular, y es una nueva forma de propiedad industrial. Y por lo tanto, cada vez más adquiere importancia y peso en el mercado que va, por supuesto, incrementándose. También hace un análisis del por qué al final no pudiéramos a ciencia cierta o de manera determinante decir que es un nuevo signo distintivo, porque hay muchas situaciones que lo alejan de lo que es un poco la rigurosidad de una marca registrada. Pero en principio se equipara un poco como un signo distintivo por la función que ejerce. Por otro lado, como conclusión, quiero señalarles que en el conflicto de similitud de marcas registradas y nombre de dominio, se debe tomar en consideración varios elementos, un poco recalcando lo que ya les vengo diciendo. La protección mediante el derecho de marca está relacionada principalmente a las marcas notorias y renombradas, por lo menos así se ve acá en la legislación europea o la ley española, donde esa protección reforzada va dirigida a esas marcas renombradas, ¿ok? O marcas notorias, que valga la acotación que a nivel europeo solamente existe la denominación marcas renombradas, es decir, marcas famosas al final. Entonces, si nuestra marca no está en esa clasificación, puede ser un poco más complejo que en alguna acción pueda prosperar en este sentido. Por lo menos en una acción por infracción de marca, por lesión a una marca registrada. Por otra parte, puede existir una acción en cuanto a la competencia desleal, pero ese es tema en el cual es fundamental probar los elementos que ya vimos de manera repetida, que hubo mala fe, que no había un interés legítimo por parte de quien registra el nombre de dominio, y que por supuesto la intención era un poco vender o ceder o aprovecharse un poco de manera malintencionada de la fama
de esa determinada marca registrada para dirigir un tráfico o un público. Por último, quiero acotar que tenemos que tomar en consideración que en el caso de las marcas genéricas o descriptivas, opera más la protección por vía de competencia desleal. Para ello se hace necesario probar los elementos concurrentes descritos anteriormente, lo que les acabo de decir. De manera tal de que no quede constancia, que no quede lugar a dudas de que hubo mala fe al momento de registrar un determinado nombre de dominio, para que pueda en cierta manera garantizar una base o unos fundamentos sólidos de nuestra defensa, en el caso o que intentemos una acción o que seamos objeto de alguna acción tendiente a resolver una disputa de esta naturaleza. Para aquellos que de pronto no estén familiarizados con los términos legales, cuando hablamos de marcas genéricas o descriptivas, son aquellas marcas que carecen un poco de distintividad. Por ejemplo, y siempre traigo a colación, hace muchos años yo he sido muy fan de la moda, desde muy pequeña, y antes de que existieran las tiendas como tal, yo recuerdo haber registrado un dominio en mi país natal, Venezuela, que se llamaba modaurbana.com. Claro, yo me imagino que si yo registraba ese, aparte del dominio, podía haber registrado con algo que le pudiera dar distintividad, es decir, algo mixto, un logotipo y un nombre, probablemente hubiese tenido, ¿por qué no?, una marca registrada, pero es un nombre totalmente descriptivo, es un nombre muy general. Si una persona decide tener como marca registrada un nombre de esta naturaleza, tiene que en algunos casos, sobre todo si no es una marca renombrada, tiene que en algunos casos soportar la supervivencia en el mercado con otras marcas similares, incluso en aquellas que puedan hacer acciones o actividades muy similares a las que ella hace, aunque siempre y cuando evidentemente no se hagan de mala fe. ¿Ok? Bueno, terminamos aquí la presentación. Quiero ver un poco sus comentarios, sus preguntas. A ver, por acá, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Si hay preguntas. Ajá, aquí están. Génesis, ¿todo bien? Aquí está Cristian. Federica, hola. Ok, Gisela Deuman nos dice, nos mandarán la presentación. Sí, Gisela, como les comenté, ahora los Fleece Fashion Law Encuentros, la idea es que, bueno, que aquellos que hacen el esfuerzo de tomar su tiempo para estar aquí con nosotros y bueno, y ampliar esos conocimientos, que es la idea, ¿no? Con el contenido, aquellos, tanto los que pudieron estar y como en principio los que no puedan estar, también les mandamos la información. Va a llegar un punto que solo los que puedan efectivamente estar, mandamos la presentación, cualquier duda adicional que tengan, de igual manera son abiertas y bienvenidas. Si alguien tiene preguntas, hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo no sé por qué razón, yo no logro verlos a ustedes. Como les comenté, este esquema es nuevo, no estoy del todo muy familiarizada, tuvimos que cambiar el anterior por una serie de inconvenientes que tuvimos en nuestro sistema general, redes sociales, página web, en fin. Entonces, este sistema es nuevo y no estoy muy familiarizada. Voy a ver si en el próximo Fleece Fashion Law Encuentros, que recuerden que es el último jueves de cada mes, tengo la opción de ser lo más interactivo y poder verlos a ustedes, porque no los puedo ver. Y es una pena, porque me encantaría verlos y bueno, y conversar de manera más directa. Por ahora lo podemos hacer por el chat. No da opción, a ver, no da opción cámara y micro, dice Emilio. Déjenme ver si puedo, si es algo que tengo que... Ah, ya entiendo. Entiendo. Emilio, ¿sabes qué es lo que pasa? Creo que, ¿qué es lo que pasa? Creo que solamente pueden participar por el chat porque hay una opción que es donde la gente puede participar, pero es un número muy limitado. Es un número limitado de asistentes. Y como se habían apuntado muchas personas, entonces lo dejamos más abierto. Y en este que es más abierto es más en este formato y no permite que creo que puedan tener micro y cámara. Pero les prometo que ya para la próxima, no importa que sea un número limitado, aquellos primeros que lleguen lo vamos a hacer así y luego a los que no puedan entrar les enviamos la presentación. Porque eso es lo que está pasando. Es más tipo conferencia, entonces no deja que los pueda ver. Entonces, pero igual, por favor, gracias, Fabiola, encantada con la ponencia, muchas gracias, saludos de Venezuela, gracias, de mi querida Venezuela. María, muchas gracias por la charla, muy interesante. Quería preguntar cómo acceder a esta presentación y la de la anterior, Fleece, gracias. Mira, María, para la anterior,
debiste recibirla si te apuntaste a los Fleece Fashion Lo Encuentros. Hazme saber si te apuntaste al anterior Fleece Fashion Lo Encuentro y no la recibiste, porque entonces hay un error con el envío y lo rectificamos. Si no te apuntaste, pero la quieres, envíanos un correo a contact, que termina en T, contact@fashionlawinstitute.es, y nos pides esa presentación y te la enviamos, el vídeo con la presentación. Para esta ya automáticamente todos los asistentes, todos los que están aquí, van a tener la presentación y el vídeo. Todo bien, encantada con el tema, bastante interesante, muchas gracias. Gracias a ti, Sandra. Emilio nos pregunta, dejo una pregunta, ¿tener marca registrada debería generar un derecho sobre preferencia en la compra de dominio? Hasta ahora no, porque recordemos que el sistema de marca registrada es un sistema más antiguo, evidentemente, nació hace muchos años, y el desarrollo del Internet es posterior. Entonces, las reglas que se han generado para el uso del Internet es el que primero llega, es el que puede obtener. Eso cada vez se está perfilando más y cuidando más con normativa que establece que no debe haber mala fe, como vimos la de Brasil, que nos indicaban en el artículo. No puede haber, bueno, nombres de dominio que atenten contra nombres públicos o contra el orden público, la fe, la buena fe o buen comportamiento. Y dentro de eso, cada vez, pero yo creo que se va a dar en un futuro, la ley española, particularmente, establece y dice que no se pueden, o mejor dicho, quien tenga una marca renombrada puede ir en contra incluso de aquellos que registran nombres de dominio. O sea, es al revés. No es que cuando tienes el nombre de dominio hay una prohibición porque existan marcas previas, porque no están conectados. El sistema de registro de ICANN, que es el nombre de quien accede o quien controla los nombres de dominio y sus diferentes distribuciones, como las que vimos en Brasil o en España, la red.es, cada una tiene una normativa distinta y una regulación diferente. Pero en esencia, esa regulación no habla de que tienes prohibido si hay una marca registrada. Evidentemente, el hecho es que si todavía se llega a generar acciones de registro de un nombre de dominio, una marca renombrada, posteriormente queda una acción, incluso se puede bloquear. Hay algunos procedimientos, pero en la realidad, en la práctica, yo hasta ahora, en lo personal, no he visto esas restricciones de que tú coloques un nombre, podríamos hacer una prueba, un nombre determinado y que esté disponible y te restrinjan comprarlo. De verdad que yo no lo he visto. Sí, me apunté y asistí, pero no lo recibí. Qué curioso, María. Vamos a revisar entonces, porque hicimos un envío masivo y pensábamos que todos lo recibieron. Entonces vamos a volver a revisar eso. Vamos a volver a preguntar a cada uno, porque también hay que ser muy cuidadoso y no enviar información en exceso a los seguidores. Pero vamos a preguntar a aquellos que lo recibieron o no, y a aquellos que nos confirmen los volvemos a enviar. Porque de hecho, la idea es premiar a todos los seguidores. Gracias, Federica, qué bueno. Me hubiese encantado poderte ver aquí en la presentación, escucharte directamente, pero bueno, esta presentación vamos a cambiarla para la próxima y vamos a usar la opción que nos permita vernos todo. Ok, y bueno, María, como les decía, vamos a hacer eso, vamos a enviar. Un dominio, tenga más fácil conseguir, a ver, un dominio determinado puede cumplir función de marca y esto hacer que la marca reclamante tenga más fácil conseguir su dominio. Mira, Emilio, en este caso, esta pregunta tiene que ver un poco con lo siguiente. No, los dominios cumplen una función de identificar y en la web, en la red, evidentemente tiene una relevante importancia porque ya todo el mundo, para saber un determinado producto, va a la red. Ya casi nadie, y bueno, con la pandemia lo vimos más, sale a la calle a comprar o a ver marcas o tal. Sobre todo hay un público muy determinado que se rige y se va, y los jóvenes, que, como dicen, si no estás en Internet no existe. Claro, esto da esa prioridad de distintividad en la red, pero no significa que cumple la función de marca, porque la marca registrada, al ser un derecho de exclusiva, es muy cuidadoso el otorgar una marca registrada, un signo distintivo. ¿Por qué? Recordemos que una autoridad, en el caso de España, por ejemplo, que es la OEPM, Oficina Española de Patentes y Marcas, que es la competente para otorgar aquí en España las marcas y hace el estudio previo de una marca, un signo distintivo,
Una vez que él la otorga, significa que el titular de esa marca puede prohibir a terceras personas que hagan uso de ese mismo nombre. Puede prohibir que hagan uso de ese mismo nombre por los mismos productos, por ejemplo, o servicios, que coloquen ese nombre en algunos envases, comercialicen o hagan publicidad sin estar autorizada. Es decir, tienes un monopolio sobre ese nombre, porque tú eres el titular. Y ese monopolio es perenne. Es perenne siempre y cuando lo renueves, porque tiene una renovación de 10 años. Si usas la marca, hay una serie de requisitos y elementos. Entonces, por lo tanto, esto dista muchísimo del nombre de dominio. Un nombre de dominio, yo me meto ahora en internet y busco un proveedor de ventas de nombre de dominio, un nombre que me guste, pago lo que cuesta, que no cuesta nada, casi nada, dependiendo de la determinación que el nombre que termine. Un .com evidentemente es un poco más, puede ser un poco más costoso, un .club, un .legal, por ejemplo, es más costoso que un .com, pero en general es mucho más económico que un proceso completo de marca registrada. Por lo tanto, no se pueden equiparar y no podemos confundirlos. E incluso hay gente que en la industria de la moda creen que tienen un nombre de dominio y que esa es una marca registrada. No, son muy distintos. Y los aspectos de derecho o los derechos que ellos revisten difieren mucho unos de otros. Así que, por lo tanto, lo fundamental, de hecho hay unas preguntas bien interesantes y las quiero compartir, que nuestra querida Carolina, que no puede estar hoy porque tiene compromisos previos, la hizo y las quiero compartir con ustedes porque me parecieron bastante interesantes. Un derecho, ok. Ya creo que he respondido las preguntas previas. No quiero dejar preguntas fuera de ello. Entonces, vamos a ver lo que Carolina nos pregunta por acá. A ver, ¿qué es preferible? ¿Registrar primero una marca y luego el dominio o viceversa? Ok. Es que depende. Yo, lo primero que hago, que es lo más rápido y es lo más inverosímil y menos costoso, evidentemente es registrar un dominio. ¿Ok? Registrar un dominio porque ya yo lo sé de forma inmediata si está disponible. Una marca registrada, en cierta manera, hay un proceso previo, tienes que hacer una búsqueda previa, tienes que luego, bueno, hoy en día cada vez es más fácil porque lo puedes hacer por internet. Haces todo el procedimiento, llevar el documento de solicitud de marca registrada, si es una marca mixta, por ejemplo, llevar un logotipo, indicar qué es lo que reivindicas o qué es lo que pretendes que sea tu marca registrada. Entonces, yo al principio solicitaría el nombre de dominio, ¿ok? Y la marca registrada. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Si, por ejemplo, la marca registrada me la otorgan o no, porque recuerden que hay todo un proceso. Cualquiera, un tercero puede oponerse, puede ser que no me la acuerden, porque si tiene alguna de las causales de prohibiciones, bien sea prohibiciones absolutas o relativas, o algunas circunstancias que no se acoge a lo que establece la ley, me la pueden negar. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo peor que puede pasar? No me otorgaron la marca y yo perdí una cantidad de dinero que pueden ser $10, 10 euros, que me puede costar un dominio. O sea, no supeditar tanto uno del otro, sino que lo que sea menos costoso. Si me otorgan la marca registrada y mi dominio coincide con la marca registrada, perfecto. Sobre todo porque puede ocurrir que hay personas que se dan a la tarea de hacer revisiones a diarios de las diferentes, porque eso es público, de las diferentes solicitudes de marca registrada. Entonces, ya hay una presunción y ya hay una reserva cuando tú haces, desde el momento que te reciben la solicitud de marca registrada, tú como solicitante tienes un derecho hasta tanto te sea denegada o sea acordada. Entonces, muchas de esas personas que ven esos listados pueden ver, de mala fe, ¿por qué no? O pueden de pronto empezar a indagar, bueno, qué interesante este nombre, me gusta, y reservan el dominio. Por eso yo primero reservaría el dominio, que repito, no tiene mayor repercusión ni coste, y posteriormente hago mi proceso de marca registrada. Que no me acordaron la marca registrada, cambiar el nombre de dominio, buscar otra cuestión, otra determinación o modificar, es más sencillo que cambiar la marca después. Entonces yo haría eso primero. Ok, ¿qué sucede si el dominio que quiero crear para llevar mi marca a internet ya coincide con otro? ¿Qué sucede si el dominio que quiero crear para llevar mi marca a internet coincide con otro? Bueno, lo que les dije antes. Si aquí estamos hablando de dominio y no de marca registrada.
por lo que entiendo la pregunta. No es que tienes una marca registrada y vas a buscar el dominio de tu marca registrada, ya no está, sino que quieres registrar el dominio y ya está ocupado, tienes que buscar otra alternativa. Favorablemente, las empresas que prestan ese servicio te dan opciones. Ya queda comercialmente de parte de quien explote esta actividad afianzar esa distintividad del nombre y la marca. Como siempre lo he dicho, tú puedes tener el nombre más genial, el logo más original, pero si ese logo no lo alimentas de manera constante con actividades, con que conozcan, con que el producto realmente llegue a tu público objetivo, de nada sirve tener el mejor nombre del mundo. Lo que les decía, porque las marcas renombradas llegan a ser lo que son, bueno, porque invierten grandes cantidades de dinero, porque están constantemente en la mente del consumidor, porque constantemente están haciendo actividades que hacen que ese nombre adquiera distintividad en el mercado. Entonces, lo más importante, una vez prever estas situaciones, es, bueno, si tienes tu nombre de dominio, tu marca registrada de manera correcta, es trabajar para que esa marca pueda adquirir esa fuerza, esa distintividad en el mercado. Porque de hecho, ojo, el tener una marca registrada y tener un dominio atado a ti no significa que por siempre lo vas a tener. Si no lo renuevas, en el caso de los dominios, incluso hay actividades delictivas con respecto a eso, pero eso es otro tema, que te lo pueden quitar. O en el caso de la marca, si tú registras una marca y no haces un uso de esa marca, también puede caducar. Si no haces un uso importante o determinante en el periodo de 5 años, puede perderse la marca por caducidad. O sea, hay muchas situaciones que al final la mejor garantía es estar al tanto, ver en nuestra legislación cuál es lo aplicable y lo que siempre digo, lo importante es determinar los motivos de la actividad, bien sea el nombre de dominio o la marca que se decida registrar. Y por último, quiero comentarles, creo que lo comentaba con Emilio el otro día, a veces el hecho de que un dominio no esté disponible no significa, a menos que sea algo muy fuerte o que sea ya una marca reconocida, no significa que posteriormente pueda estar libre. Recuerden que mucha gente toma por acción registrar o comprar dominios porque son económicos y posteriormente no los renuevan o no tienen actividad. Entonces, mi recomendación así muy polite en ese sentido es que si te interesa un dominio, siempre está atento porque puede ser que en un momento determinado esté libre. U otra opción que ya te lo permiten las plataformas es hacer la compra o negociar la compra de un determinado dominio si te interesa mucho. ¿Ok? Bueno, yo creo que esto es todo por ahora. Ya llevamos, qué bueno que no me he extendido tanto. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, como les digo, esto se los vamos a enviar el día de mañana o el día lunes, porque bueno, ya tenemos muchas actividades. Es muy probable que lo tengan disponible de pronto el día lunes, pero bueno, háganos saber en caso de que no lo reciban, sobre todo los que estuvieron presentes hoy. Por último, y antes de despedirme, quiero nuevamente agradecer enormemente a Federica, que hizo ese artículo espectacular, muy claro, muy fácil de entender, no solamente para abogados, sino que cualquier persona perfectamente lo pueda entender y eso está muy bien, porque yo creo que al final la idea es que todos nos sintamos, no sé, identificados y que entendamos, ¿no? Y que por supuesto, permítanme un segundito que estoy tratando de buscar una información antes de irme. Y voy a ver si lo ubico. Ok, entonces les decía que, bueno, quería agradecerles por ese artículo, igual invitarles que cuando quieran repetir, son invitadas, bienvenidas para seguirnos alimentando con esa información tan interesante de vuestro país o de cualquier jurisdicción. Igualmente quiero agradecer a Crista, es que no sé pronunciar bien tu nombre. Es Cristajes, ¿no? Bueno, te voy a decir Cris. Perdóname que soy mala para los nombres que no sé pronunciar de manera correcta y no quiero pronunciarlo de manera correcta, pero quiero agradecerles enormemente. Cristiane. Y se dice así, ¿no? En español dicen que los nombres en español se deben pronunciar de la manera como se escribe. Pero bueno, como es en portugués, Cristiane. Bueno, un nombre espectacular, a mí me encanta, pero me cuesta mucho pronunciarlo. A ustedes dos, muchas gracias. Me hubiese encantado verlas directamente porque además que son excelentes profesionales, son guapísimas las dos. Gracias por ese artículo.
Ya el próximo Fleece vamos a hacerlo para tener un contacto más directo. Y bueno, todos ustedes, gracias por estar aquí. Mi último mensaje. El día de hoy he estado muy preocupada porque, bueno, ya muchos de ustedes saben lo que está ocurriendo acá en Europa con la acción bélica en contra de Ucrania y bueno, pido a todos ustedes que nos ayuden en oración para que esto no trascienda, para que esto llegue próximamente a una solución. Lamentablemente la solución diplomática no llegó. Nosotros vivimos en un mundo global y no podemos estar ajenos a nada de lo que ocurre en el mundo y bueno, quiero que me ayuden con una buena energía para que esto por favor no trascienda porque lo menos que necesitamos después de la situación tan dura que hemos vivido después de la pandemia es que ahora venga un conflicto bélico de magnitudes que no sabemos hasta dónde puede llegar. Y bueno, en la medida de lo posible, no sé si con las oraciones pueda servir, pero con algún granito de arena para que esto no trascienda. Así es, vamos a orar para que esto no pase porque ya el mundo tiene bastantes problemas. Mientras tanto, bueno, yo sigo acá en España apoyándolos en esto que me fascina, que me apasiona, que es el Fashion Law. Desde Fashion Law Institute Spain, nuestro equipo siempre está atento para cada vez hacerlo mejor. Emilio, gracias por estar con nosotros. Carolina, gracias por estar con nosotros, aunque de manera virtual. Está atenta. Recuerden que mañana tenemos las Fleece News y recuerden que siempre estamos aquí con nuestra revista, con nuestra web, con nuestros encuentros para bueno, retroalimentarnos y aprender cada vez más. Me despido por ahora. Gracias a todos. Que tengan feliz noche. A los que estén de noche, a los que tengan de día, feliz día. Y amén. Y gracias. Soy Antonella Di Campo de Fashion Law Institute Spain. Gracias nuevamente. Y nos vemos en el próximo Fleece Fashion Law Encuentros, el último jueves de marzo. Chao, chao.